Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo
que me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, entregada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu
gobierno de Dios y por todo el mundo se está preparando. Todos con la misma voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, de todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Sido escogido, predestinado, está perfeccionado. He sido elegido, purificado y preparado. Y sabes tú para qué, entiendes tú para qué. Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos con la misma voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Dioses, están disfrutando su herencia, viviendo los mejores tiempos de la historia, con el poder de Dios en nuestra mente y en nuestro cuerpo también, porque ahora el cuerpo está movido por el espíritu que hay dentro de nosotros. Ahora, cuando hablamos de espíritu que está dentro de nosotros, es un conocimiento. Espíritu es conocimiento, es entendimiento, es conocer las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Hace unos, tal vez hace 2 predicaciones, estaba yo diciendo que Dios no comparte su gloria con nadie. Y eso está escrito, ¿sí? Pero cuando uno habla de esto, no está hablando para nosotros, porque Dios comparte su gloria con nosotros. Es el Evangelio, ¿ya? Entonces, ¿con quién es que no comparte su gloria a Dios? Con la carne. Porque ¿cómo va a compartir si dice que no, la carne no entiende las cosas que son del Espíritu? Porque se han de discernir espiritualmente. Eso quiere decir que aunque oigan, el carnal no puede discernir las cosas de Dios. Entonces la gloria no le está llegando. ¿Por qué? Porque no las entiende. Ahora es que Dios compartió su gloria ¿con quién? Con todos nosotros. ¿Sí? Dios ha compartido la gloria con nosotros. ¿Pero por qué? Porque ya no hay carne. Ahora uno no se va a jactar o no se va a volver soberbio, rebelde. ¿Por qué? Porque no hay carne, eso está en la carne. El Espíritu no tiene nada de eso. El Espíritu entiende que es uno con el Señor y que su gloria es maravillosa y que nos lleva de gloria en gloria y nos hace disfrutar las abundantes riquezas de su gloria. Entonces, esta es una aclaracioncita ahí por aquellos que dicen, ya veo, entonces ¿sí qué? ¿No que la gloria es el Evangelio? Claro que la gloria, y vamos de gloria en gloria, claro que vamos de gloria en gloria. ¿Y están recibiendo la gloria? Sí, porque somos uno con el Señor, pero con la carne no comparte. Si Dios compartiera con la carne, entonces se quedaría, el plan de Dios se quedaría en carne, pero no, es en espíritu. Así es que qué lindo para comprender esto. Y saludamos a toda la amada en las naciones, a los que se reúnen con nosotros y que domingo a domingo, miércoles a miércoles, estamos escuchando al Dios vivo, al Dios que vive, al Dios que reina para siempre. Él es el Dios que nosotros tenemos, el que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios está en la reunión de nosotros, hoy está aquí. Así es que vamos a ir al clip para ver lo que Jesucristo hombre está diciendo para estos tiempos. Eso es lo que estamos viendo nosotros hoy. Vamos.
Porque la iglesia está llamada a ser una agencia de información, y no cualquier información, la multiforme sabiduría de Dios. Pero apóstol, y cuando yo vengo con esa serie de problemas que yo traigo, ¿cómo me los va a resolver? Con la sabiduría predestinada. Usted tiene que en este momento, si usted trajo problemas, ignorarlos y coger su mente y meterle en la sabiduría. Eventualmente esa sabiduría comienza a resolverle esos problemas sin mencionarlo. Porque usted no tiene problema, usted está completo. Usted no ve que los problemas que usted está teniendo es exactamente por estar ausente de esta sabiduría. Porque el expediente suyo fue limpiado hace 2000 años atrás. Su expediente está limpio. En el mundo de Dios, Dios no le ve problemas a usted. Él lo que le ve son retos para que usted aplique una sabiduría que Él le da para que usted resuelva eso. Por eso cuando Pablo fue donde el Señor le dice: mira, Señor, yo tengo unos problemas tremendos. Mira, quítame este aguijón de la carne. Dice: ¿qué? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. 3 veces me ha dicho: bástate mi gracia. Como quien dice: no me molestes más, Pablo. No me menciones eso, porque eso, cuando la gracia, que es una ciencia, tú la conoces, te va a resolver cualquier situación en tu vida. Cualquier situación. ¿Cómo Jesucristo hombre está hablando de los problemas? Nosotros ya no hablamos de problemas. ¿Por qué? Por lo que dijo Él. Si ustedes están completos, dice. Ahora estamos completos. ¿Por qué? Porque se nos quitó la carne. Y al quitarnos la carne, nosotros estamos completos. Los problemas, las situaciones que puedan existir alrededor de nosotros por el ambiente en el que nos movemos son otros 20 pesos. Pero ¿para qué está la iglesia? La iglesia, ¿para qué está? Dijo Él. ¿Para quejarse de las situaciones que le ocurren o para dar información? Para dar información. ¿Y cuál es la información que se da? Pues el evangelio. Pero el evangelio trae todo lo que usted necesita para caminar. El evangelio del Dios vivo, el evangelio del Espíritu, es el que dirige ahora sus pasos. Entonces nosotros estamos tranquilos. Por eso dice Él, fíjese que Él está diciendo ahí que sin mencionar los problemas, dice, se los corrige, ¿verdad? Sin mencionar. Claro, porque si ahí no podía mencionar, imagínense ahora. No está supuesto a estar mencionando, usted está supuesto a estar viviendo de acuerdo a como Él pone en su mente. Así es que vamos a avanzar entonces. Hoy tenemos un tema precioso y el tema lleva por título El que resucitó de los muertos. Entonces el tema lleva por título El que resucitó de los muertos. Esto es sumamente importante, entender quién fue el que resucitó de los muertos, porque si usted no entiende quién fue el que resucitó de los muertos, no va a entender tampoco de la resurrección de los muertos. Entonces, bíblicamente tenemos 2 ejemplos de resurrección de los muertos. Uno, la de Jesús de Nazaret. La de Jesús de Nazaret fue una resurrección física. O sea, Él murió físicamente y resucitó físicamente. ¿Sí? Y cuando resucitó, Él se fue a luz inaccesible. O sea que Él no traía para después una doctrina. Está aquí conmigo. Entonces lo que tuvo Él fue una muerte y una resurrección física. ¿Para qué era? Para que todos la vieran. Para que todos vieran que Él murió y resucitó. Era importante. Ahora venía una muerte y una resurrección que no era física. O sea, no la iban a ver. Había muerte, sí.
física, pero la resurrección de esa muerte ya no era visible. ¿Por qué? Porque ya no se necesitaba. ¿Para qué 2 veces? ¿Para verla 2 veces? No, una vez suficiente. La segunda era la resurrección de los muertos. La segunda resurrección era espiritualmente. Precisamente era desaparecer la carne para que viniera y apareciera el espíritu. Ahora, con Jesús, uno puede entender a Jesús de Nazaret porque se vio, ¿sí o no? Algunos pueden entender a Jesucristo hombre, que murió y usted sabe lo que le pasó por razón del Evangelio. ¿Y nosotros? ¿Acaso que usted ha muerto? Pues físicamente estamos hablando, espiritualmente pasó de muerte a vida, o sea que tuvo que ser llevado a la muerte mediante y resucitado, pero dejándole el mismo cuerpo. Eso no había ocurrido. Por eso es que esto es una gloria extraordinaria, porque José Luis de Jesús ya no va a regresar. ¿Por qué? Porque él murió. Ahora, a usted le pasó lo mismo que a él, pero sin morir físicamente, sin que su cuerpo sufriera cambio. ¿Qué cambio sufrió su cuerpo? Ninguno. Usted espiritualmente cobró vida. ¿Por qué? Por un conocimiento. Entonces, fíjese, ¿quién fue el que resucitó de los muertos? Bueno, José Luis muere y resucita. ¿Quién? Dios mismo. ¿Verdad? El Dios vivo. Entonces, fíjese qué importante. Entonces, cuando hay una doctrina que le fue dada a José Luis de Jesús, ¿sí? La doctrina de la gracia. Si muere el representante de una doctrina, ¿qué pasa con esa doctrina? Terminó, no hay para dónde, no hay más. Terminó la doctrina de la gracia para dar paso a ¿qué? La del Espíritu. Murió el que representaba la doctrina de la carne y terminó. Resucita el que representa el Espíritu. ¿Y usted qué pasó? Vivió. Entonces, esto es precioso. Esto es precioso porque esto no lo... dígame usted, ¿quién va a entender eso? Vaya a decirle a usted, pero es que mire, yo morí y resucité. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Va? ¿Es Lázaro? Sí. Pero Lázaro volvió a morir. Ahora usted no muere nunca más. Muy bien. Entonces, fíjese. Al terminar la doctrina de la gracia y resucitar, inicia vivo. Cristo. Si usted quiere ponerle nombre, Cristo. ¿Verdad? ¿Quién es Cristo? El mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Por qué? Porque estuvo en Moisés. ¿Y quién era? Cristo. El enviado es Cristo. Cristo quiere decir el enviado. Entonces, Cristo entra en Moisés. Después entra en Jesús de Nazaret. ¿Quién es? El mismo Cristo que estuvo con Moisés. Y en José Luis entra también. ¿Quién? El mismo que estuvo con Moisés y con Jesús de Nazaret. Por eso dice, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero fíjese, nosotros estamos llamados no a hombres. No, usted no fue llamado a seguir un hombre, usted fue llamado a seguir, ¿verdad? Entonces, cuando estaba Moisés, que seguían la doctrina de la ley, ¿verdad? Cuando estaba Jesucristo, seguían la doctrina de Jesús de Nazaret, de la gracia, de la fe, ¿verdad? Bueno, entonces, esa doctrina que traía el resucitado es la que nos transformó a nosotros. ¿Por qué comenzó inmediatamente que parte José Luis? Porque si no, ¿cómo hubiéramos nosotros dado cuenta de que nosotros estábamos transformados?
Muy bien, entonces ahí estábamos, ¿verdad? Por eso es que Pablo habla, dice, aquel que murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor de vivos y muertos. Entonces fíjese, el mismo Jesucristo, Jesús de Nazaret, que murió, resucitó, ese volvió a vivir. ¿En quién? En José Luis de Jesús. ¿Sí? Para ser Señor. ¿De quiénes era Señor? De los muertos. Porque el que le iba a dar vida era cuando muere José Luis de Jesús. Entonces, otra vez vuelve a vivir. Dios vivo, el Dios que vive y reina para siempre. Esa es toda la historia. Se da cuenta que esto es bien fácil. Pero solo nosotros lo entendemos, porque si no, para el mundo es una locura esto, no lo puede entender. Bueno, entonces, fíjese, ¿en quién volvió a vivir? En José Luis de Jesús, con una doctrina, la cual muere al morir José Luis de Jesús, y nuevamente vuelve a vivir en una que nos saca de la muerte y nos da vida. Pasamos de muerte a vida, espiritualmente hablando, ¿sí? Dice, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Romanos en el capítulo 6, vamos a comenzar a ver escrito esto. Verso del 1 al 11. Oiga, como dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿a qué? Al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se puede, si usted murió al pecado ya no puede vivir en pecado. Entonces dice, ¿o no sabéis que todos, diga todos, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Quiere decir que si uno murió, todos murieron. ¿Sí? Ahora no se queda eso ahí. Sigamos leyendo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, fuimos plantados ¿en qué? ¿Por qué dice en la semejanza de su muerte? Porque nosotros no morimos. Morimos espiritualmente, entonces fuimos plantados en esa semejanza de la muerte de Él. Él fue el que murió. José Luis de Jesús fue el que murió. Pero usted no murió, pero tuvo una muerte semejante. Ahí está clarito, ¿eh? Dice, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál es el viejo hombre? La carne, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál es el cuerpo de pecado? La carne. A fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿qué dice? Ya no muere más. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que igual lo que le pasó a Él, eso mismo nos pasó a nosotros, solo que nosotros con este cuerpo. Entonces dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces fíjese, ¿qué está hablando el apóstol aquí?
El apóstol está explicando el proceso que nos lleva a la muerte, pero que no nos va a dejar ahí, sino Él muere y nosotros morimos con Él, ¿verdad? Pero Él resucita y nosotros resucitamos con Él. Eso es lo que dice el verso 4. Somos sepultados con Él para muerte. ¿Qué quiere decir sepultado? Ser sepultado con Él. ¿Es que morimos con Él o no? Pero no físicamente, porque usted no murió físicamente. Usted a lo que murió fue al pecado, juntamente con Él. Él murió. ¿Por qué murió Jesús de Nazaret? Por el pecado de la humanidad. O sea, Él cargó con el pecado nuestro. Entonces, al morir Él, también nosotros fuimos crucificados en la cruz a esa muerte también. ¿Y lo sepultaron a Él? Sí, porque Él resucitó al tercer día. O sea que fue sepultado. Y en esa muerte usted también fue sepultado. ¿Pero resucitó o no? Resucitó y usted también fue resucitado con Él. ¿Ve qué precioso? O sea, no es que usted vaya a morir porque no sirve. No. Va a morir para resucitar, para quitarse lo que le pesaba durante todo el tiempo. ¿Qué era lo que le pesaba? La carne. Ahora, sin carne, usted está resucitado y transformado, que lo lleva de gloria en gloria, como por la misma imagen del Señor. Muy bien, entonces, en el verso 9 podemos ver el Evangelio eterno. El Evangelio eterno. ¿En qué consiste el Evangelio eterno? En que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. Igual nos sucede a nosotros. ¿Usted resucitó? Usted ya no puede morir. Usted ya no puede volver atrás. Si usted está resucitado, usted no puede estar muerto o morir. Por eso cuando decimos nosotros, ¿cuántos inmortales hay aquí? Usted se apunta. Claro, ¿por qué? Porque usted tiene un conocimiento que lo hizo inmortal. ¿Cuál es el conocimiento? De que usted no puede morir ya. Pero ¿y mi cuerpo? Esos son otros 20 pesos. Usted no es el cuerpo que tiene. Usted pertenece a la reunión de los dioses. Ese es usted. No el cuerpo. Entonces usted ya no muere. Si usted dice, es que yo sí puedo morir, usted se está viendo en naturaleza carnal todavía. No, usted no puede morir y yo tampoco podemos morir. ¿Por qué? Porque resucitamos con Él. ¿Pero cómo resucitamos? Espiritualmente. Porque su espíritu no muere jamás. Usted fue traído de muerte, diga de muerte a vida. Y por eso usted anda en una vida nueva. Ese es el Evangelio eterno. Es que usted ya no puede morir, es inmortal. Y es corruptible, es incorruptible. ¿Por qué? Porque le quitaron la carne, lo que lo corrompía. Lindo esto, ¿verdad? Romanos capítulo 7, vamos a Romanos capítulo 7 y aquí está un ejemplo bien bonito que Pablo está poniendo. Es la analogía tomada del matrimonio. O sea, analogía es para representar lo mismo como en el matrimonio, así es lo que estamos hablando. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que ¿qué? O sea, la ley se enseñorea del hombre, del humano, mientras tenga vida, ¿verdad? Se enseñorea la ley, o sea, quiere decir que hay una ley, mientras el hombre vive, hay una ley que la ley lo gobierna, ¿sí? Por ejemplo, la ley de Moisés era para ¿quiénes? Para los judíos, ¿sí? ¿Y qué era lo que los gobernaba a ellos? La ley de Moisés. Para los gentiles vino la ley de la fe.
pero es una ley también, la ley de la fe. ¿Y qué los gobernaba a ellos? La fe. Y nosotros los resucitados del espíritu de vida en Cristo nos ha librado la ley del pecado, judíos, y la ley de la muerte, gentiles. ¿Está clarito aquí? Bueno, muy bien. Dice, ¿por qué es importante esto? Fíjese pues, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea que si el marido muere, ya no es mujer de ese marido, terminó. Muy bien, dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Acuérdense que esto es un ejemplo. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién dice aquí? Del que resucitó de los muertos. Está hablando de la resurrección del Dios vivo, la resurrección después de la muerte de José Luis de Jesús. Entonces, el que resucita, ¿quién es? El Dios vivo, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿De qué está hablando ahí? El régimen viejo de la letra y el régimen nuevo del Espíritu son dos. Usted ya no puede regresar ahí. Entonces, veamos el ejemplo que pone Pablo del matrimonio. Fíjese pues, ¿con quién vamos a comparar el primer marido? Vale, con la ley de Moisés. La ley de Moisés viene en Jesucristo y muere la ley de Moisés. El fin de la ley es Cristo. Termina la ley de Moisés y entonces nosotros tenemos que casarnos con un nuevo marido. ¿Quién es el nuevo marido? Cristo. ¿Verdad? Porque viene la ley de la fe, que es el segundo marido. El segundo marido es la ley de la fe. Pero si muere y usted se vuelve a casar, ¿está cometiendo adulterio? No. Usted se casa ahora con el Dios vivo. Dejarlas, terminaron. La ley de Moisés terminó. La ley de la fe también terminó. Y entonces, ¿en qué estamos? Del Espíritu. ¿Se da cuenta? Y entonces cada uno tiene un marido. Por ejemplo, ¿murió Moisés o no murió Moisés? ¿Murió José Luis o no murió José Luis? Entonces, si murieron, murió también la ley. Y nosotros estamos libres para tener ¿qué? Un nuevo marido. Por eso no se puede tener los dos. Jesucristo, hombre, ponía el ejemplo de aquel hombre que tenía a la esposa anterior ahí, y a veces le iba y ponía a llorar, y tiene la otra ahí. No se puede, esa se murió, ya no, entonces tiene otra. Ve el ejemplo que está poniendo Pablo ahí, son las leyes que hay que terminar. Bueno, ¿quiénes son los que tropiezan? Los que están sujetos ¿a qué? A seres humanos. Por ejemplo, los que vivían con Jesús, ¿qué le dijeron? Hagamos 3 chozas aquí, Señor, y quedémonos aquí, ¿sí o no? ¿Sabían lo que estaban diciendo? No. ¿Acaso que así era la historia de Dios? Pues no, tenía que morir Jesús de Nazaret, o no tenía que morir. Y entonces viene y tenemos la segunda manifestación de Dios en Jesús también. ¿Y qué pasó? ¿Qué era lo que miraban de Jesús? ¿Al ser humano o lo que oían?
Ahora, eso es cierto para nosotros, porque estamos aquí. O sea, que oíamos al Dios vivo y no seguimos al ser humano. Lo amábamos, lo respetábamos, pues pero al máximo para nosotros. ¿Cómo no? Si Él nos estaba enseñando. Pero cuando muere, ¿qué? Supimos ver que murió. Entonces, dividimos. ¿Por qué? Porque vino el Dios vivo. ¿Vivió usted algún tiempo en la ley? Sí, aunque ya no le correspondía porque ya estaba Cristo. Dígame si no vivía en la ley. Ojo por ojo, diente por diente, amar a Dios sobre todas las cosas, no adulterarás, no darás falso testimonio. ¿Acaso no estuvimos ahí nosotros? ¿Sí? Estuvimos ahí, estuvimos, pero ya no estamos. Vino la gracia, terminó la ley de las obras, viene la ley de la fe y nosotros de la misma manera le hablábamos a las cosas que no son como que si fuesen sí o no. ¿Sí? ¿Esperábamos nosotros una resurrección de vida? Sí. ¿Pero terminó eso? Sí. ¿Por qué? Porque llegó la resurrección, que es en la que vive usted ahora. Murió la carne y ahora vive en la resurrección de los muertos. Que si es lo más importante, si usted no ha resucitado, es por gusto. Segunda carta de Pablo a Timoteo, y con esta terminamos, 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Fíjese que Pablo ya está hablando de uno que iba a juzgar a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, ¿verdad? Entonces, lo que está dejando Pablo aquí es una profecía, una profecía. ¿Cuándo sería esto que está diciendo aquí? La manifestación y su reino. Sería cuando terminara la carne. Termina la carne y da paso a la manifestación del Dios vivo y a su reino. Muy bien. ¿Por qué? Porque era el tiempo. ¿Cómo sabemos que era el tiempo? Fíjese, sigamos leyendo. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán ¿a qué? A las fábulas, ¿verdad? O sea, a las mentiras. ¿Qué es una fábula? Una mentira. Entonces, se apartarán de eso. Fíjese que aquí ya es personas que oyeron, ¿verdad? Pero dice aquí que comenzarán a tener comezón. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que le pasó a José Luis. Se recuerda que cuando José Luis hablaba de la gracia, todos los religiosos agarraban la doctrina de él, pero torcida. Igual va a pasar ahora, ¿verdad? Comenzarán a agarrar puntitos de aquí y se van a torcer. Y van a volver ¿a qué? A las fábulas. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Sobrio. ¿Qué es una persona sobria? Tranquila, reposadita, oye, no está peleando con la palabra, tranquilo. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquí está, ¿por qué está hablando de la manifestación y el reino del Dios que resucitó de entre los muertos? Aquí está, oiga, a ver si se recuerda quién dijo esto. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién dijo esto? Pablo lo dijo aquí. Es lo que estamos... Pero usted tiene que... Cuando José Luis se despide, dice exactamente... Y la otra, vamos a tener esa cita para que usted la pueda ver. Dice exactamente
esas palabras. Repite exactamente como que si él fuera Pablo. ¿Por qué? Él sabía que el tiempo de su partida estaba cerca. Leámoslo otra vez. Yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Hizo un sacrificio Cristo? Claro, por todos los demás. Jesús, me estoy refiriendo a Jesucristo hombre. Y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Ah? Él lo dijo. Recuérdese cuando él está despidiéndose. He peleado la buena batalla. ¿En la gracia había batalla o no había batalla? Había batalla. He acabado la carrera. Había una carrera. Aquí, ahora usted no tiene carrera. Él acabó por usted. He guardado, ¿qué? La fe. ¿Qué quiere decir cuando usted guarda algo? ¿Le va a servir o ya no? ¿Ha visto aquellas personas que les gusta tener cachivaches viejos? ¿Ha visto usted? No, usted no tiene, ¿verdad? Pero tiene cachivaches viejos y ahí los mantiene guardados y no los tira. Entonces, ¿qué dice cuando Pablo y Jesucristo hombre dijo, he guardado la fe? La he guardado, ya no es útil. Terminó. Sáquela, tírela. Pero la fe, sí, la fe, era un tiempo. Ahora ya no vive por fe porque se le dio lo que representaba esa fe. Entonces, por eso él la guarda. Guardó la fe. La dejo ahí. Entonces dice, me está guardada. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Me está guardada. Este está ahí esperándolo. No ha llegado. Aquí no ha llegado. Dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará, futuro, o me dio. Me dará el Señor, juez justo. Aquí ya no dice Jesucristo, porque no es Él el que está hablando, ¿ves? Me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. No se la dio a Él, se la dio al resucitar. Y a nosotros ahí mismo, cuando resucitamos, se da cuenta que está clarito esto, que no hay para dónde. Ahí está bien clarito todo. Entonces, fíjese, ¿por qué? Porque ahí tenemos herencia, vida eterna, prosperidad, poder de Dios, conocimiento, revelación, gozo y paz. Por eso es que la seguimos nosotros, porque es la última etapa de la película, porque ya no puede haber más, porque si ya no puede volver a morir, no va a morir ahorita el Dios vivo, y mañana aparece, ¿quién les digo yo? El Padre del Dios vivo. Si ya apareció el Dios vivo, ¿qué más? ¿Va a volver a morir? No, hombre, él murió, los personajes murieron porque él se metió en carne. Entonces esa carne tenía que morir porque era el velo que no dejaba ver a Dios. Pero una vez Dios está cara a cara, ya no va a morir. Así es, Dios es que, qué lindo, ¿no? Yo les digo, hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de la carne al espíritu, de la ignorancia al conocimiento. Ahí estamos. Así que disfrute la abundancia de su herencia y viva contento de lo que usted ha recibido, porque es lo mejor que hay. Muy bien. Dioses, será hasta la próxima.